se suele denominar activos del Estado a las empresas públicas del Estado y particularmente a las empresas públicas del gobierno nacional. Sin embargo, cuando hablamos de activos del Estado, hablamos de una amplísima cantidad de tipologías de activos, desde activos financieros como inversiones del Estado, en papeles, en bonos, en títulos financieros, en divisas, pasando por las empresas públicas, de las cuales, digamos, el Estado es dueño, propietario, controlante, hasta inversiones minoritarias en otro tipo de empresas por distintos efectos de política pública, y finalizando con activos ambientales y activos como el espectro electromagnético o la órbita geoestacionaria. En un término mucho más conocido, mucho más popular, a eso le llamamos privatización. Las privatizaciones de activos usualmente se han usado como mecanismos de cierre de caja, es decir, cuando los gobiernos no tienen dinero, o cuando les resulta muy difícil conseguir recursos a través de las vías tradicionales como los impuestos o como el crédito público. Usualmente en Colombia, y básicamente es en Colombia y en América Latina, hacemos o iniciamos procesos de enajenación o privatización de activos. Sin embargo, la teoría de la privatización es mucho más compleja que eso. Y lo que dice es que los activos públicos no deben venderse para financiar las necesidades del gobierno, sino que deben venderse para hacer más eficientes los mercados. Entonces, detrás de eso hay una teoría, una escuela, digamos, de vieja data, fundada por allá en el Banco Mundial en los años 80, sobre qué debía considerarse en el momento de la enajenación o de la privatización. Obviamente en Colombia nos gusta mucho decir que seguimos las líneas del Banco Mundial, pero en la práctica no lo hacemos porque básicamente nuestros modelos de privatización han sido básicamente para financiar las necesidades de gasto del gobierno sin necesidad de cobrar impuestos o sin necesidad de endeudarse. La empresa pública, que es ISA, va a ser comprada por otra empresa pública que es Ecopetrol. Entonces, en ese sentido, sí, claro, sí hay una transferencia de propiedad, pero no hay un proceso de privatización en un sentido propio de la palabra. Claro, hay una venta de un activo. Lo que sucede es que esta venta de este activo, que está aproximadamente valorado en 12 o 13 billones de pesos, en realidad es una maniobra contable diseñada desde el Ministerio de Hacienda para poder cuadrar la caja del gobierno, ¿sí? ¿Cómo funcionaría más o menos este asunto? Ecopetrol vende una parte de sus acciones al mercado, o sea, el gobierno vende una parte de las acciones de Ecopetrol, y con lo que va a recaudar por la venta de esas acciones en bolsa de valores va a comprar ISA. Entonces, en realidad lo que está haciendo no es comprar ISA, sino realmente vendiendo Ecopetrol, aumentando la participación privada en la estatal petrolera para conseguir recursos frescos. Ahora, ojo, el gobierno no es que le vaya a transferir esa plata necesariamente a ISA. Esos recursos de privatización por las acciones de Ecopetrol, pues los va a utilizar para financiar el presupuesto. Entonces es una maniobra contable que le permite varias cosas. Primero, saltarse la ley de privatizaciones, que establece que cada privatización o cada venta de un activo estatal debe ser, debe tener previamente una valoración de mercado, debe ser aprobada por el Congreso. En este caso tendría que haber solicitado aprobación para la venta de ISA, no la tiene. Y por eso utiliza lo único que tiene, que es vender el 8% del remanente de las acciones de Isangen, que le fueron autorizadas en el año 2004-2005, si mal no estoy. Cuando piensa en el presupuesto público, el gasto, uno debería pensarlo en términos de sus distintas fuentes de financiación. Entonces, el presupuesto de gasto tiene al menos 3 fuentes de financiación. Los impuestos, y estamos en medio de una reforma tributaria que es impopular, que va a ser muy complicada que pase en el Congreso, y si pasa va a tener muchísimas transformaciones, no necesariamente buenas, porque en el Congreso pues hay otro tipo de intereses que van a mover la reforma en otros sentidos. El crédito público, que básicamente en este momento es una vía que, si bien no tiene mayores inconvenientes, sí puede tener unas variables de riesgo en la medida en que el gobierno se siga endeudando y no tenga unos recursos de caja para pagarlos en el corto plazo. Esto no es una interpretación ortodoxa, esto es una interpretación netamente fiscal,
y es que el gobierno, pues de alguna manera ha dependido de en una forma enorme del crédito para poder financiar el presupuesto. Solamente valga la pena señalar que durante el 2021 los ingresos tributarios apenas alcanzan para cubrir un poco más de la mitad del gasto público. Y eso, pues digamos, de alguna manera hace que las otras fuentes se presionen más. Y tercero, otros ingresos. Y dentro de esos otros ingresos, pues están las ventas de activos, las privatizaciones o las enajenaciones. En Colombia, la ley de privatizaciones establece que las propiedades deben venderse a partir de subastas públicas. Primero, una valoración de mercado. Esa valoración de mercado le da un precio. Ese precio es el precio de base. Primero se le ofrece esa propiedad accionaria a las cooperativas, a los fondos de empleados, supuestamente con la intención de democratizar la propiedad accionaria del país, cosa que obviamente ustedes deben suponer nunca se ha cumplido. Y luego sí, digamos, ofertarla en el mercado, bien sea a través de una oferta pública de acciones, en el caso de que la empresa esté enlistada en la bolsa de valores o en alguna bolsa de valores, o haciendo subastas de precios máximos, ¿no? Entonces el que más oferte por la empresa, pues ese gana. Aunque la ley de privatizaciones establece un camino, los gobernantes de turno siempre se saltan el camino. Por ejemplo, nunca se hace una oferta a los fondos de empleados o a las cooperativas, nunca se hace. ¿Por qué? Porque siempre se inventan condiciones de excepción. En este caso de la potencial enajenación o la venta de la participación del gobierno nacional en ISA a Ecopetrol, porque Ecopetrol ya manifestó que la quiere comprar, fíjense que pasa exactamente lo mismo. Las privatizaciones no han servido para democratizar, para hacer más eficientes ciertos sectores, para incrementar la transparencia y la veeduría pública sobre el desempeño de estas empresas e incrementar su eficiencia, sino que en muchos casos ha servido para todo lo contrario. Es el plan A, es el, digamos, no es que estemos esperando a que la reforma tributaria falle para salir con la privatización de ISA o la venta de ISA. Yo creo que ambas estrategias van en el mismo camino, están siendo sostenidas y hacen parte, pues digamos, de todo un mecanismo que, como yo señalaba anteriormente, por una parte es fiscal, para asegurar la financiación de unos ciertos programas sociales de interés para el gobierno de turno, y por otro lado, también un mecanismo para hacer política, ¿no? Para que después de una reforma tan lesiva como se presenta ante la ciudadanía, el gobierno diga: sí, entramos en razón, somos un gobierno que entiende el asunto, hay unos partidos de gobierno que, digamos, se llevarán el premio de esa transformación de la tributaria en el Congreso. Entonces yo creo que en realidad la venta de ISA hace parte del mismo plan. No es un plan por si fracasa la reforma, sino que de entrada se sabe que la reforma no va a tener un efecto recaudatorio como el que se propone. Uno de los puntos que ha generado más controversia y más polémica está relacionado con IVA. Y cambiar el IVA de categoría de excluidos, de exentos a excluidos, le permite al gobierno recaudar 7 billones de pesos. Como eso difícilmente va a pasar en el Congreso, pues digamos, esos 7 billones de pesos no se van a recaudar. Posiblemente lo que se recauda por la vía de ampliar las bases gravables en el impuesto de renta tampoco va a pasar. Por ende, el gobierno también ya tiene de entrada, sabe cómo va a reemplazar esos recursos, y por eso de alguna manera juega con cierto nivel de holgura en el debate político. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.